Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de uveitis posteriores infecciosas. En esta ocasión vamos a revisar acerca de las retinitis necrotizantes causadas por herpes. Entonces, empezaremos revisando el tema de necrosis retiniana aguda. Vamos a ver que esta es una retinitis infecciosa que es causada por miembros de la familia herpes virus y se ha visto, de acuerdo a estudios de PCR en humor acuoso de estos pacientes, que el virus de varicela zoster es el agente que principalmente se ha visto involucrado, seguido del virus del herpes simple y en menor frecuencia citomegalovirus. Se conoce que esta enfermedad no tiene predilección, por raza ni por género. Sin embargo, hay cierta predominancia en los varones. Por otro lado, se ha visto que tiene una distribución bimodal, siendo el primer pico de presentación a los 20 años y el segundo a los 50 años. Aquí cabe mencionar que los pacientes los pacientes de edad más avanzada suelen tener una enfermedad tanto más severa, debido a que el patógeno que más se ha visto involucrado en ellos es el herpes zóster, y el herpes zóster, su cuadro evolutivo es mucho más severo que los otros tipos de herpes. Por lo general, es una enfermedad que se presenta en pacientes inmunocompetentes. Sin embargo, no es exclusivo de pacientes inmunocompetentes. También se ha visto en pacientes con compromiso del sistema inmunológico, como post-transplantados y también con VIH, ¿no? Por otro lado, se conoce que esta enfermedad resulta de la reactivación de una infección viral latente. Puede presentarse muchos años después de la infección inicial. Y otro aspecto importante es que hay algunos factores genéticos que se han visto involucrados en la etiopatogenia de esta enfermedad. Entonces, vamos a ver que clínicamente suele presentarse en un ojo de forma inicial, y si es que no se administra un tratamiento en un porcentaje bastante elevado de pacientes, casi un 75%, llega a comprometer el ojo contralateral, y hasta en un 10% de los pacientes progresa o afecta al ojo contrario pese al tratamiento. El tiempo estimado desde que se afecta un ojo hacia que se afecta el otro es de 1 a 6 semanas, pero se han reportado casos de hasta muchos años después, más de 20 años. Inicialmente suele presentarse como un cuadro de uveitis anterior que puede presentar precipitados retroqueráticos. Lo más común es que sean gruesos, en grasa de carnero, y una característica importante es que el hipopión en esta enfermedad es poco frecuente. Clínicamente, los pacientes van a presentar dolor intenso, ojo rojo, miodesopsias y visión borrosa. Sin embargo, las miodesopsias y la visión borrosa se incrementa en la medida en que el cuadro inflamatorio avanza, sobre todo en la medida en que la vitreitis se incrementa. Y un aspecto importante de la vitreitis es que suele empezar a nivel de polo posterior. Por eso es que es muy fácil poder distinguir estas lesiones típicas de la retinitis necrotizante, como vamos a ver más adelante, a diferencia de la vitreitis por toxoplasmosis, que suele empezar justo a nivel del foco de la retinitis y luego se extiende por toda la cavidad vítrea. En cambio, en la necrosis retiniana aguda, la vitreitis o la turbidez inicia a nivel de polo y luego se va extendiendo hacia toda la cavidad vítrea. Entonces, en la medida en que avanza el cuadro inflamatorio, ya se va a presentar la clásica triada necrosis retiniana aguda, que incluye la arteriolitis retiniana oclusiva, vitreitis y una retinitis multifocal periférica. Entonces, por lo general, esta enfermedad inicia como múltiples focos de retinitis blanquecinos, la mayoría son pequeños. Por lo general inicia a nivel de la zona de la retina media periférica y también de la retina periférica, y puede progresar de forma centrípeta, comprometiendo en pocos casos el polo posterior. No es muy común que afecte polo, pero sí podría hacerlo. Y en la medida en que va avanzando la enfermedad, estas lesiones van incrementándose en número, en tamaño, incluso pueden llegar a coalescer. Entonces, esta es una forma muy precoz de presentación de la enfermedad.
donde incluso podríamos plantear algunos diagnósticos diferenciales como una retinitis puntata interna sifilítica, por ejemplo, donde la serología para sífilis nos serviría para poder descartarla. Y por otro lado, otro diagnóstico diferencial sería la enfermedad de Behçet, ¿no? En cuyo caso, pues habría que indagar en la presencia de sintomatología sistémica como úlceras orales o genitales. Y además que el curso evolutivo de esta enfermedad o de todas estas enfermedades que acabo de mencionarles es muy diferente. Entonces, en la medida en que avanzan, las lesiones van coalesciendo y van formando cada vez estos focos de retinitis más grandes. Como les mencionaba, suelen tener predilección por la zona 2 y zona 3 de la retina, suelen respetar la zona 1 y clásicamente las lesiones se van a ver como estas zonas de retinitis que se ven blanco-amarillentas y tienen una proyección digitiforme, o sea, son lesiones como en dedo de guante. Y a pesar de la vitreitis, es muy claro diferenciar la zona de la retina sana de la retina enferma. Y en la medida también en que van resolviendo las lesiones, van quedando estos espacios más claros que terminan por formar o darle un aspecto a la retina como de queso suizo, ¿no? En algunas ocasiones también hay compromiso vascular. Se trata de una vasculitis meramente oclusiva. Se cree que esto es porque hay una hiperagregación plaquetaria en pacientes con necrosis retinal aguda. Entonces, esto conlleva a que la naturaleza de la vasculitis sea oclusiva. Y básicamente lo que se afectan son las arterias, como vemos en la imagen, pero también puede haber compromiso venoso y cuando hay oclusión venosa, pues vamos a evidenciar la presencia de hemorragias múltiples intrarretinianas. Acá vemos una imagen donde se ven las múltiples hemorragias intrarretinianas, podemos ver hemorragias también en la cavidad vítrea y algunos vasos exangües en la retina, ¿no? Acá vemos también una zona de vasculitis oclusiva que es mucho más evidente cuando se realizan exámenes de imagen como la fluorangiografía, donde se ve una hipofluorescencia eh, por falta del llenado del vaso, ¿no? Entonces, en 1994 se propone una serie de criterios, bueno, la Sociedad Americana de Uveitis propone una serie de criterios para hacer el diagnóstico de la necrosis retinal aguda. Básicamente, todos eran clínicos, hablaban acerca de las características de los focos de necrosis retiniana, hablaban de la rápida progresión si es que no se da terapia antiviral, y aún pese a la terapia antiviral, esta es una enfermedad que sigue progresando, como vamos a platicar más adelante. Un punto que incluían dentro de los criterios era la propagación o la progresión circunferencial posterior. Y hablaban de la vasculopatía oclusiva, de la vitreitis prominente que tienen estos pacientes y también en algunas ocasiones pueden presentar compromiso del nervio óptico. Sin embargo, en el año 2021, el SAN propone dentro de los criterios, o mejor dicho, retira el criterio de la progresión circunferencial, no porque no sea así, de hecho sí se produce una progresión circunferencial posterior en estos pacientes. Sin embargo, para poder considerarlo como un criterio, pues tendría que hacerse un seguimiento, o sea, para hablar de progresión se tiene que hacer un seguimiento del paciente. Por ende, no se puede considerar como un criterio para un diagnóstico de una sola visita. Por otro lado, lo que sí menciona el SAN es la importancia de evidenciar el agente infeccioso causante de la enfermedad. Y esto lo hace mediante el PCR, ya sea de humor acuoso o de humor vítreo. Y en este punto es importante mencionar algo respecto al PCR, ¿no? El PCR sabemos que lo que va a hacer finalmente es detectar el ADN viral. Se ha visto que este tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta, con un valor predictivo positivo del 99%. Quiere decir que si sale el resultado positivo para un determinado patógeno, lo más probable es que ese patógeno sí sea responsable de la necrosis retiniana aguda. Otro aspecto importante es que la serología para herpes realmente no nos adiciona ningún valor diagnóstico. En alguna ocasión se ha visto que la serología puede ser positiva, pero con un PCR negativo, el PCR es mandatorio. Hay que tener cuidado también con
el tratamiento antiviral previo a la toma de muestra para realizar la PCR, sobre todo si es que hemos dado antivirales en promedio 7 a 10 días antes de la toma de la muestra, podríamos obtener resultados falsos negativos. Esto no debe hacernos entender que debemos retrasar el tratamiento, o sea, por el diagnóstico. Por eso es que podríamos, si es que tenemos mucha duda diagnóstica, por allí hay algo dudoso en la clínica, podríamos inicialmente hacer un TAP de humor acuoso, que es sencillo y es menos riesgoso que hacer una toma de muestra vítrea, y posteriormente iniciar de inmediato el tratamiento antiviral. Y hablando de esto, hasta el momento pues no se ha demostrado que haya una superioridad en relación al PCR tomando una muestra vítrea en comparación con humor acuoso. De hecho, la PCR de humor acuoso para la detección de esta enfermedad tiene una sensibilidad de más del 85%. Entonces, es una muy buena opción. Lamentablemente, más de la mitad de los ojos que van a estar afectados con la necrosis retiniana aguda a los 6 meses después de la enfermedad, del inicio de la enfermedad, van a tener una agudeza visual de 20/200 o peor. Y esto también muchas veces tiene que ver porque a pesar de que se logra con el antiviral un control en la replicación del virus en la retina, ya se ha producido la formación de membranas inflamatorias en el vítreo, hay una necrosis de la retina importante que genera una serie de desgarros con consecuentes desprendimientos de la retina. Entonces, el tratamiento, más que enfocado al ojo afectado, va en función de prevenir que el ojo contralateral se afecte. De hecho, ese es el objetivo principal de la terapia. Aparte de que aceleramos el proceso de cicatrización en el ojo afectado, aparte de que minimizamos las secuelas de la reacción inflamatoria y evitamos o disminuimos el riesgo de una serie de complicaciones, siendo la más común, como les mencionaba, el desprendimiento de la retina. Existen una serie de opciones terapéuticas. El aciclovir endovenoso es lo que hasta el momento se usa con más frecuencia y ha demostrado ser bastante eficaz en el tratamiento de esta enfermedad. El aciclovir oral no llega a ser suficientemente eficaz. Realmente necesitaríamos dosis muy altas para poder controlar el cuadro inflamatorio, pero si pensamos darle al paciente un tratamiento por vía oral, el valaciclovir es una muy buena opción. De hecho, se ha visto que la biodisponibilidad del valaciclovir duplica la biodisponibilidad del aciclovir oral. Tenemos otras opciones terapéuticas, como el famciclovir oral, por ejemplo, el cual se podría emplear sobre todo en pacientes que son resistentes a ciclovir, lo cual es muy raro, como vamos a ver también más adelante. Otras opciones es el ganciclovir o el foscarnet endovenoso, que podrían ir bien también en pacientes resistentes al aciclovir endovenoso, pero sobre todo van bien en pacientes que tienen afectación por citomegalovirus, afectación de la retina por citomegalovirus. Recordemos que la terapia intravítrea como ganciclovir o foscarnet realmente son terapias que sirven mucho, pero no es el tratamiento no debe ser únicamente con intravítreos. Siempre son, mejor dicho, es una terapia coadyuvante. Siempre debe haber terapia sistémica de base. Como les mencionaba, el tratamiento con aciclovir endovenoso ha demostrado reducir el riesgo de compromiso bilateral en pacientes con necrosis retiniana aguda. Este es un estudio ya algo antiguo, donde se evidenció que más del 75% de los pacientes que llegaron a recibir terapia endovenosa con aciclovir no tenían compromiso del ojo contralateral. Y cuando se hace la comparación del aciclovir intravenoso versus el valaciclovir oral, realmente se ha visto que el aciclovir endovenoso o mejor dicho, alcanza concentraciones máximas en el vítreo mucho más altas, y definitivamente estas concentraciones máximas las alcanza mucho más rápido que el valaciclovir oral. Sin embargo, cuando se han hecho comparaciones en estudios respecto a la diferencia en la agudeza visual final, a las complicaciones como desprendimiento de retina o al tiempo hasta la regresión de la retinitis, no se ha visto diferencia entre ambos medicamentos. Entonces, valaciclovir oral es una muy buena opción. Estos son una serie de valores
o mejor dicho, es la concentración que se necesita en el vítreo de aciclovir para lograr una concentración inhibitoria del 50% de los virus del herpes, de los distintos virus del herpes. Y cuando se ha estudiado en estos, cuando se ha estudiado la concentración de aciclovir, que ya vendría a ser la forma producto del metabolismo del valaciclovir oral, eh, se ha visto que realmente los valores de aciclovir que se alcanzan en el vítreo se encuentran dentro de estos rangos para lograr la concentración inhibitoria del 50% del virus. Entonces, es una muy buena elección también el valaciclovir oral. En el caso de la terapia de inducción, se suele indicar aciclovir intravenoso 10 miligramos, 10 a 15 miligramos por kilo cada 8 horas, en un promedio de 7 y 10 días. En cuadros más severos incluso se podría prolongar hasta 2 semanas, o en su defecto se podría indicar valaciclovir oral a dosis de 2 gramos cada 8 horas. Y luego de la inducción, o sea, hablando de la terapia de mantenimiento, se indica por un mínimo de 6 meses valaciclovir a dosis de 1 gramo cada 8 horas. Sin embargo, en pacientes que tienen compromiso del sistema inmunológico o que incluso hay un compromiso tan severo de la visión que prácticamente queda monocular, queda con visión monocular, mejor dicho, o ojo único, se podría indicar de forma permanente la dosis profiláctica. Y esta es de 500 miligramos a 1 gramo diario. Hay otras opciones también de terapia de mantenimiento como el aciclovir 800 miligramos 5 veces al día, pero resulta la posología definitivamente mucho más cómoda, indicando el medicamento, bueno, indicando el valaciclovir, mejor dicho. En relación a la resistencia, realmente se ha visto que es muy, muy baja en relación al virus del herpes simple, se ha visto una resistencia de menos del 1% a la aciclovir en pacientes inmunocompetentes y hasta de un 14% en pacientes inmunocomprometidos. Y la resistencia a aciclovir es muchísimo más rara en aquellos pacientes donde el cuadro es por virus de varicela zoster. Este es el caso de un paciente que también tiene estos focos de retinitis necrotizante periféricos, como les había mencionado, tiene vitreitis. Se dan cuenta que está predominantemente a nivel de polo posterior y también tiene en la zona superior de la retina. Y vemos como post-tratamiento estas lesiones empiezan a cicatrizar y empiezan a dejar estos espacios entre cada una de ellas, que son como espacios de aclaramiento, adoptando la forma de queso suizo, ¿no? Que es muy característico de esta enfermedad. Hablando de la terapia intravítrea, realmente les mencionaba que esta es una terapia que debe ser coadyuvante, no debe ser única. Siempre el tratamiento de base es sistémico. Pero distintos estudios han demostrado que la combinación de terapia intravítrea, en este estudio fue con Foscarnet, o sea, combinada intravítreo con sistémico, tiene mejores resultados visuales comparados con el antiviral sistémico solo. Por ejemplo, aquí se vio que el grupo de pacientes que recibieron un antiviral combinado, intravítreo más sistémico, tuvo una ganancia de la agudeza visual de 2 líneas o más. Y hubo una menor cantidad de pacientes que tuvieron una pérdida visual peor de 20/200. En otros estudios se ha visto también que el uso de terapia intravítrea reduce en un porcentaje significativo el riesgo de desprendimiento de retina. Sin embargo, otros estudios mencionan que el beneficio en función de la agudeza visual depende mucho también del grado de compromiso de la retina o del porcentaje de retina que esté comprometido, a tal punto que la terapia antiviral ya no tendría intravítrea, ya no tendría beneficio en la agudeza visual si es que los pacientes ya tienen más del 50% de compromiso retiniano. Los corticoides también se emplean, sobre todo cuando hay cuadros de inflamación severa, cuando hay mucha vitreitis, se emplea también para controlar o para tratar las complicaciones como el edema macular cistoide. Sin embargo, los esteroides orales nunca se deben iniciar
antes de haber iniciado el antiviral o junto, no. Siempre lo debemos iniciar 24 o 48 horas después de haber impregnado con aciclovir endovenoso a nuestro paciente. Lo que sí podríamos emplear de inicio, si es que el paciente tiene mucha celularidad en cámara anterior, son los esteroides tópicos, eso sí, pero el esteroide oral nunca antes del inicio de la terapia antiviral sistémica. Y en relación a los anticoagulantes, ya les mencionaba que se ha visto que en los pacientes con necrosis retiniana aguda pueden tener este estado de hiperagregación plaquetaria que podría justificar la vasculitis oclusiva que presentan estos pacientes. Entonces, algunos estudios recomiendan el uso de antiagregantes plaquetarios como la aspirina, como el ácido acetil salicílico a dosis de 500 miligramos diario, o también proponen el uso de otros anticoagulantes como heparina y warfarina. Sin embargo, la evidencia real sobre el uso de estos medicamentos aún no es suficiente como para recomendar, ¿no? ¿Cuáles son las causas de pérdida de visión en casos de necrosis retiniana aguda? Principalmente el desprendimiento de retina. También puede haber compromiso del nervio óptico, isquemia macular, la cual es irreversible, membranas epirretinianas, que se caracterizan en esta enfermedad por ser muy recurrentes, y el edema macular crónico, cistoideo crónico. Entonces, muchos de los tratamientos se enfocan en prevenir el desprendimiento de retina. Por esto es que se propone, por ejemplo, esta es una opción, la fotocoagulación láser. Lo que se busca con la fotocoagulación láser es que se produzca una fuerte adherencia entre la retina y la coroides. Obviamente se tendría que dar en las zonas posteriores a los focos de retinitis necrotizante. Sin embargo, para poder lograr realmente que se produzca esta fuerte adherencia, tendría que ser en estadios muy, muy precoces de la enfermedad. Entonces, hay algunos estudios que mencionan que con láser profiláctico se reduce el porcentaje de riesgo o el porcentaje de pacientes con desprendimiento de retina en comparación con aquellos que no se les da láser profiláctico. Sin embargo, hay mucha controversia aún porque se ha visto que el láser profiláctico realmente no detiene el avance de las áreas de retinitis. Es complicado cuando hay mucha vitreitis que no deja ver las zonas donde se va a poder aplicar, y lo otro es que podría incrementar el cuadro inflamatorio del paciente. Y en relación a la vitrectomía profiláctica, pues sabemos que con la vitrectomía eliminaríamos todos los factores proinflamatorios, vítreos, eliminaríamos también esas membranas vítreas que pueden traccionar la retina y ocasionar desprendimientos en un futuro. De hecho, se ha visto que aquellos pacientes donde se les ha realizado vitrectomía precoz tempranamente, el riesgo, o mejor dicho, el porcentaje de desprendimiento de retina fue menor en comparación con aquellos a los que no se les realizó vitrectomía de forma precoz. Sin embargo, la vitrectomía precoz sí reduce el riesgo de desprendimiento de retina, pero no se ha evidenciado mejoras en relación al resultado funcional o visual del paciente. Por lo general, esperamos un poco que calme el cuadro inflamatorio para poder realizar una cirugía vitreoretiniana en estos pacientes. Muy bien, al final de la presentación voy a presentar un cuadro diferencial de las tres patologías. Vamos a hablar un poquito acerca de necrosis retiniana externa progresiva. Esta, a diferencia de la necrosis retiniana aguda, es exclusivamente en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo aquellos que tienen un conteo de CD4 menor de 50, al igual que el citomegalovirus. Esta enfermedad tiene un muy mal pronóstico, incluso a pesar de haber controlado la replicación viral intrarretiniana, a pesar de haber controlado el cuadro inflamatorio, estos pacientes progresan y y en una gran cantidad de casos hacen desprendimiento de retina. Se ha visto un porcentaje tan alto como un 70% de desprendimiento de retina. Sabemos que también puede haber es producto de la reactivación de una infección viral latente previa, siendo el agente patógeno más frecuentemente asociado el virus de varicela zoster. Vamos a ver también que esta es de las tres, o sea, incluyendo citomegalovirus, esta es la que progresa más rápido y
un tercio de los pacientes van a tener compromiso inicial del polo posterior. Por eso es que estos pacientes inicialmente pueden presentarse con disminución súbita de la agudeza visual. Pero, bueno, en los demás casos ya van a tener compromiso de la retina medio periférica, básicamente. Una diferencia también en comparación con la necrosis retiniana aguda es que estos pacientes no tienen vitreitis o es mínima la vitreitis, no tienen vasculitis tampoco, no se presentan con dolor ocular y esta enfermedad también suele ser bilateral. Entonces vamos a ver los focos que, como les mencionaba, un tercio de los pacientes van a tener compromiso de polo posterior y posteriormente ya se va propagando la enfermedad hacia la retina periférica, pero también se han visto casos donde las lesiones inician en la retina media periférica. Vemos estos múltiples focos blanquecinos en la retina periférica, algunos confluyentes que avanzan muy rápidamente hasta terminar por comprometer de forma importante la macula. El diagnóstico básicamente es el mismo, basado en la clínica. Vamos a ver que las lesiones por necrosis retiniana externa progresiva son muy visibles, o sea, es un vítreo claro, son focos de retinitis necrotizantes con vítreo claro, sin vasculitis. Y pues si es que ya hay mucha duda diagnóstica, se podría realizar también una toma de humor acuoso o vítreo para hacer una PCR. El tratamiento de inducción es con antiviral sistémico, incluso se menciona que podrían combinarse 2 antivirales sistémicos como ganciclovir o foscarnet más aciclovir. Sí, de preferencia se usa ganciclovir intravítreo porque esta es una enfermedad muy progresiva y muy devastadora y no hay que olvidarnos de la terapia antirretroviral en estos pacientes. Si es que se hace el diagnóstico inicial de esta enfermedad, la terapia antirretroviral tendría que administrarse después de haber tratado esta infección para reducir el riesgo de uveitis por reconstitución inmune. La terapia de mantenimiento incluye una dosis de valaciclovir del doble en comparación con la necrosis retiniana aguda. Se administra a dosis de 2 gramos cada 8 horas o en su defecto valganciclovir a dosis de 450 miligramos cada 12 horas. Y bueno, hablando acerca de la retinitis por citomegalovirus, vamos a ver que, y básicamente vamos a hablar de retinitis por citomegalovirus, no vamos a hablar de la infección sistémica por citomegalovirus, que es diferente. La infección sistémica, sobre todo en pacientes inmunocompetentes, suele tener cuadros muy leves, o sea, los pacientes presentan cuadros leves o son asintomáticos. En cambio, hablar de retinitis por citomegalovirus sí es una enfermedad meramente de pacientes inmunocomprometidos, incluyendo a recién nacidos, incluyendo a receptores de trasplante de órganos como post-trasplantados de riñón o de médula ósea y pacientes que tienen VIH en estadio SIDA. Entonces, es muy poco frecuente que se vea retinitis por citomegalovirus en pacientes inmunocompetentes, pero sí se han descrito casos, sobre todo después de haberles inyectado intravítreo esteroides como triamcinolona. También podemos ver retinitis por CMV en pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus o en aquellos pacientes que han recibido terapia para el cáncer o que están recibiendo terapia inmunosupresora. Hablando de los pacientes con VIH, la retinitis por citomegalovirus es la infección oportunista ocular más común y es una enfermedad que ya nos define el estadio SIDA, donde el factor de riesgo más importante es un valor de TCD4 menor de 50. La terapia antirretroviral cambió mucho el pronóstico de esta enfermedad. Los pacientes antes de la terapia antirretroviral, cuando tenían un cuadro de retinitis asociada a citomegalovirus, por lo general tenían reactivaciones de forma muy seguida, en promedio cada 2 meses, y cada 2 meses se le tenía que dar la terapia de inducción. Y lamentablemente estos pacientes sabían que en 6 meses mínimo iban a fallecer. Sin embargo, después de la terapia antirretroviral, la incidencia de retinitis por citomegalovirus en pacientes ya en estadio SIDA disminuyó en un porcentaje muy significativo en más del 95% de los casos. Y una vez, si es que los pacientes llegaban a tener recuperación inmune, la sobrevida se incrementaba hacia
hasta 27 años. Entonces, las formas de presentación clínica de la retinitis asociada a citomegalovirus son tres. La más común es la hemorrágica o fulminante, luego tenemos a la forma granular y otra de las formas es como vasculitis retiniana, como si fuera una angitis en rama escarchada, ¿no? Características generales también importantes de retinitis por citomegalovirus es que la inflamación, tanto en cámara anterior como en vitro, es mínima, igual que en necrosis retiniana aguda. Incluso en necrosis retiniana aguda es aún menor, es casi nula. Hablando de la primera forma de presentación clínica, que es la forma hemorrágica o fulminante, también llamada en requesón y ketchup o pizza pie, se caracteriza o se ven clínicamente como una lesión tipo una mancha algodonosa que suele seguir la trayectoria de un vaso, que suele tener los bordes mal definidos, suele iniciar en la zona 1 y también suele comprometer la zona 2 de la retina. Es la que más produce desprendimientos de retina. También puede tener asociada la presencia de múltiples hemorragias intrarretinianas, como vemos en la imagen. Esta es otra forma, pero ya con compromiso de la retina medio periférica, vemos lesiones mucho más extensas con mayor cantidad de hemorragias intrarretinianas asociadas. Y esta es una forma aún mucho más severa de presentación de la enfermedad, con todas las características que ya les había mencionado. La segunda forma de presentación es la granular. Literalmente se va a presentar así, o sea, vamos a verla como igual una mancha blanquecina que tiene un aspecto como aterciopelado, granular, los bordes incluso se ven granulares. Estas suelen presentarse a nivel de la retina medio periférica o la retina periférica. No se suele asociar hemorragias, o puede haber hemorragias, pero no son muchas. Y en la medida en que van resolviendo, van dejando los centros de mayor aclaramiento. Y vemos que cómo es que la periferia de las lesiones sí tienen este aspecto puntiforme, granulado. Y la tercera forma de presentación clínica de retinitis por citomegalovirus es la vasculitis retiniana, tipo frosted branch. Entonces vamos a ver estas lesiones amarillentas perivasculares y vemos cómo es que se terminan por resolver casi por completo después del tratamiento antiviral. Estos pacientes también pueden presentar las placas de Kyrie-Leys. Sabemos que la arteriolitis de Kyrie-Leys es más frecuentemente vista en toxoplasmosis, pero no es exclusiva de toxoplasmosis. También se puede ver en sífilis, también se puede ver en retinitis herpéticas o, bueno, en citomegalovirus. Y pues como ya platicábamos en las clases previas, la fisiopatología de las placas de Kyrie-Leys no está bien conocida aún, pero se cree que es básicamente una endotelitis. Por eso es que la fluorangiografía no demuestra un patrón de hiperfluorescencia por filtración. ¿No? Se ve muy normal el vaso en la fluorangiografía. Hay dos formas de progresión de la retinitis por citomegalovirus. La más frecuente es una progresión centrífuga. Quiere decir que a partir de una lesión, los bordes son los que están activos y siguen progresando. Progresan y van dejando zonas de atrofia en el centro. Y tiene, como les mencionaba, el patrón de progresión centrífuga, ¿no? Esta, comparada con la necrosis retiniana aguda y comparada con la necrosis retiniana externa progresiva, tiene una velocidad de progresión más lenta. De las tres, es más lenta, ocasionando afectación de la retina en promedio 250 micras por semana. Aquí vemos cómo es que después de que en la medida en que va resolviendo las lesiones, van dejando zonas importantes de atrofia. Esto definitivamente es mucho más fácil poderlo evidenciar cuando hacemos exámenes de autofluorescencia. Esto nos ayuda mucho la autofluorescencia. Vemos cómo es que en el caso de una retinitis activa, los bordes se van a ver más hiperautofluorescentes por el compromiso del epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Donde se altera su metabolismo, entonces el patrón es hiperautofluorescente. En cambio, post-tratamiento vemos ya una zona de atrofia del EPR, por ende se ve hipoautofluorescente. Sin embargo, aquí todavía vemos algunas zonas del borde que están activas, ¿no? En la imagen.
Les mencionaba que habían dos formas de progresión. Una era a partir de los bordes y la otra es que se presenten múltiples lesiones en distintas zonas de la retina. Y esto es porque la forma de diseminación del citomegalovirus es básicamente hematógeno, o sea, es sanguíneo. Entonces, como que va sembrando el citomegalovirus en distintas zonas de la retina. Entonces, se ven múltiples focos. Los criterios diagnósticos que propone el SAM también están basados en la clínica, también mencionan la importancia de la identificación del citomegalovirus mediante un examen de PCR de humor acuoso o de humor vítreo. Y en relación al tratamiento, vamos a ver que el ganciclovir fue el primer antiviral aprobado por la FDA para el tratamiento de retinitis asociada a citomegalovirus. Va muy bien en estos pacientes, sin embargo, el efecto adverso que más frecuentemente presenta es neutropenia. Deberíamos vigilar que los neutrófilos no bajen más allá de 500 por microlitro. El segundo medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento de la retinitis por CMV es Foscarnet, intravenoso también. Este no cursa con neutropenia, pero sí es muy nefrotóxico, al igual que el Cidofovir, que es otro tratamiento endovenoso también indicado en estos pacientes, que es muy nefrotóxico y por lo general se administra con Probenecid y hay que cerciorarse de que se le dé una adecuada hidratación al paciente para evitar estos efectos adversos. Entonces, como ambos son nefrotóxicos, no se recomienda combinarlos, Foscarnet y Cidofovir. El valganciclovir oral ha demostrado ser bastante eficaz o equivalente en eficacia a los otros medicamentos intravenosos, así que también es una muy buena opción. Ahí están las dosis de inducción y de mantenimiento. Y en relación a la terapia intravítrea, les había mencionado que básicamente es una terapia coadyuvante. Sí hay algunos estudios que mencionan que administrar estos medicamentos intravítreos administrándolos se logra una mayor regresión o eh, es mejor que administrar la terapia sistémica. Sin embargo, recordemos que esta es una infección sistémica, entonces nunca debemos dejarla de lado. Siempre debemos dar terapia sistémica junto con la terapia intravítrea. Algunos autores mencionan también que la terapia intravítrea va a depender de la zona de compromiso de la retina. Si es que hay compromiso de la zona 1, entonces sí recomiendan indicar la terapia intravítrea, ya sea con ganciclovir o con Foscarnet, obviamente asociado a la terapia sistémica, como les mencionaba. Otra recomendación para indicar la terapia intravítrea es cuando se trate de una enfermedad que a pesar de que ya le estoy dando la terapia sistémica, siga progresando, o sea, muy resistente al tratamiento. Entonces, por último, vamos a ver esta tabla, que es como un cuadro comparativo de los tres tipos de retinitis necrotizantes herpéticas. Como les mencionaba, la necrosis retiniana externa progresiva en un tercio de los pacientes van a tener compromiso de polo posterior, por eso es que pueden presentarse estos pacientes con disminución súbita de la agudeza visual. Los pacientes con necrosis retiniana aguda, debido a la vitreitis que inicialmente se concentra a nivel de polo, se presentan los pacientes con visión borrosa y el citomegalovirus puede tener cambios leves o nulos en la visión, ¿no? Una característica sí que presentan los pacientes con necrosis retiniana externa predominantemente es la alteración de los campos visuales, sobre todo periféricos. Van a haber miodesopsias en los tres casos. Recordemos que necrosis retiniana aguda suele cursar con dolor a diferencia de la externa progresiva y a diferencia de citomegalovirus. Las lesiones en necrosis retiniana externa progresiva suelen, ya les mencionaba, pueden empezar en polo, o pueden iniciar en la retina periférica. La necrosis retiniana aguda suele respetar polo. Las lesiones por lo general están fuera de la arcada vascular, o sea, están en retina media. Y en el caso de citomegalovirus, inicialmente están en la retina media periférica, pero pueden llegar a comprometer también el polo posterior. En relación a la progresión, la que progresa más rápido es necrosis retiniana externa progresiva y la que progresa más lento es citomegalovirus. Y esto también es importante, las tres terminan por comprometer el espesor completo de la retina. La necrosis retiniana externa progresiva justo se llama así, externa, porque se creía que
o mejor dicho, inicialmente sí afecta a las capas externas de la retina, pero curiosamente cuando se ha hecho exámenes histopatológicos en estos pacientes, se ha visto que también llega a involucrarse la retina interna. Por ende, termina igual por afectar el espesor completo de la retina. Y otra de las características importantes está en función de la vasculitis. Necrosis retiniana externa progresiva no suele tener compromiso vascular, a diferencia de la necrosis retiniana aguda y citomegalovirus. Y recordemos que la necrosis retiniana aguda es la que tiene mucha inflamación en cavidad vítrea. En cambio, la necrosis retiniana externa progresiva y citomegalovirus, la vitreitis es mínima e incluso. Y pues eso es todo lo que les había preparado.